todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí en un episodio más de Tal y como somos, así que saludos a todos. Hemos estado un poquito ausentes un tiempo, pero aquí estamos otra vez conversando, hablando de temas variados. Hoy estamos nuevamente Temas que nos pueden ayudar a la estos live. temas que tal vez a muchos nos interesan, o temas, conversas que salen de por ahí, salen preguntas, más preguntas, Muchas más preguntas muchas que más preguntas que respuestas. respuestas, así que Luchito, hola, Hola ¿cómo amigo, vamos? aquí comenzando el podcast intentando no alargarnos como siempre lo hacemos, entonces hoy les prometemos intentar Ser ser breves, lo, ser lo más, breves, lo, ser lo más breves. certeros Y posible buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que donde quiera estés que viendo el, estés. el podcast. Sí, y bienvenido. Antes de comenzar, queríamos decirte que nos ayudas full si compartes el contenido, si compartes a alguien que tal vez le sirva esto que conversamos y decir que no somos teólogos, sino que simplemente intentamos profundizar, estudiar a gente que sí es teóloga, a filólogos, a gente que ha estudiado, ha dado su vida por entender la religión, por eso es teología, es el estudio de Dios. Entonces, de eso simplemente, creo que no tenemos ninguna religión, aún creemos en Cristo. Por si acaso, Cristo es, creo que nuestra verdad, pero no creemos en muchas de las estructuras occidentales y eso. Hoy el tema que vamos a tocar es la oración. pray. Creo que a todo el mundo le gusta este tema, pero ninguno de nosotros sabe cómo rayos hacerlo y nos basamos mucho bíblicamente en el Padre Nuestro, en el acércate Y en, y en- pidiendo en el y en nombre de experiencia propia Jesús. también, Y, sí, y y en creo que experiencia las propia. cosas se aprenden haciéndolas, o sea, Sí, orando así. Entonces, sí, sí, yo, sí. yo quiero que me Recién digas, leí eso, de hecho, recién recién leí, leí, apaga, corta. recién- Cuenta, cuenta, yo quiero saber tu recién leí. experiencia sobre la oración, cómo te sientes, con qué ha pasado, qué practicas del Ramadán, no sé, La oración, chuta, en mi caso, fue bastante curiosa cómo fue mi acercamiento a tu primera a la oración, tu oración, primera sí. vez. ¿Dónde fue tu La primera oración. vez? No, fue bastante interesante mi acercamiento a la oración porque yo antes antes de conocer a Dios y todo, eh, mi proceso fue como que de a poquito, sí, como introducción, nivel uno, básico 2, cosas así. Y fue bastante interesante porque yo no oraba, yo no entré, Guardería, ajá, literal, así kinder. ¿cómo Y es? no, Ahora hay una nueva. preescolar, creo, No, no no. sé. No hay alguna vaina que es de los 3 años. O sea, creo que Inicial, inicial, inicial. Sí, sí, inicial. ya. Entonces fue literalmente así. Y, Pero a- fue y como, ahora eres un pro orando. Enséñanos, Freddy, no, no, enséñanos. no, 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 no. Ya colgaste los guantes. Y Bueno, ahí, entonces fue bien chévere porque al principio arranqué solo con un silencio, sí. O sea, el tiempo que conocí a Dios fue bien bacán porque no decía nada, o sea, no arranqué diciendo así como, oh Señor, nada, sino sino que esperando escuchar. era como un silencio así como de respeto, así. Así como que bueno, y de hecho antes de comer, ni siquiera oraba antes de dormir, nada, es un directo al sol. Pero antes de comer sentía como esta pausa, digamos así, esta pausa como, No activa. ajá, pausa no activa. Y me quedaba así un ratito calladito y véngase la presa. Entonces fue como que más o menos así. Y después, cuando ya tengo mi encuentro con Dios, me doy cuenta a quién estaba esperando o a quién trataba más o menos de escuchar. Es como ese comercial, o sea, yo siempre a YouTube le digo, YouTube, no quiero ser mormón así. Estás a punto de hacer algo muy especial. Ajá. La hermana María, creo. No, La hermana Patty. no. Bueno, pero sí es Sí, el sí, sí. comercial. Entonces, claro, cuando ya tengo mi encuentro con Dios, es como que se me abre el umbral así. Y me di cuenta que ese silencio que tal vez yo hacía antes, que ni siquiera sabía por qué lo hacía, sino que simplemente me nació, eso, o sea, pasó. Después ya tenía estas conversas como con Dios, así. Y al principio eran súper recelosos,
porque como que, oh, señor, Claro, pues como que alguien estás que o no no estás, cachas, no no le sé. cachas tan bien Ajá, y te da, sí, no sé, es como, no sé si has tenido ese pana que te dice, loco, ese profesor es, chavo, ese, el papá de este man es bien cargoso. bien O bravo. igual cuando lo vas a conocer, por ejemplo, al papá de tu novia o alguna vaina, entonces te dicen, chuta, el man era Las celosazo, alguna pilas, vaina así. pilas. Entonces vos vas con esta predeterminado, ¿no? O sea, Exacto. predeterminado a decir, chuta, en verdad, ¿cómo será esta persona? Y creo que todos hemos tenido un background, no sé, o sea, no solo bueno, la iglesia en sí, la evangélica o la católica, o lo que haya sido en alguna parte de tu vida, pero te enseñan un Dios que no es tan amigable. O sea, al comienzo sí, cuando Claro, es igualito, el claro, inicial claro, vas subiendo escuela de sus cosas y sus claro, vueltas ahí en claro. en Nivel uno, círculos 2 y 3. evangélicos, en todos los Claro. círculos religiosos. Entonces vas como que Mm. toma, entonces ya cuando eres supuestamente más maduro, ya el Dios es un poco más bravo, o sea, ya y debería ser al revés, ¿no? Aumenta, Pero cuando tú vas conociendo por otro lado a Dios y personalmente, sin dejar que nadie como que introduzca en esta vida entre Dios y tú, vas conociendo, creo que al Dios real. Y algo que tú hablabas y a mí, pucha, estoy leyendo un libro, ¿no? Y a mí creo que Dios, el universo, como lo quiera llamar, hace clics en las cosas. Entonces, por ejemplo, sí. yo estoy aprendiendo de algo. Ahorita estoy leyendo un libro justamente de los 10 pasos como Ahora, para estar tranquilo, ¿no? Para estar en paz. Este man, no sabría decir si es cristiano o no es cristiano, pero habla mucho de Dios y habla mucho de la Biblia. Pero no en el punto en el que una estructura religiosa te diría que habla, sino más bien es súper abierto. Y hay una parte en la que justamente habla de esta parte del silencio. Y es lo caso porque él dice que nadie, o sea, que nadie está acostumbrado al silencio, que el silencio más claro, bien te desespera. Y dice que el silencio es lo mejor para conocerte a ti mismo y saber qué te está pasando, porque si no puedes estar en silencio contigo mismo, no puedes escucharle a Dios. Entonces dice que el silencio es la parte más importante para tú conocerle a Dios. Ahora, este man me llama mucho la atención porque dice que él se da tiempos de ir al bosque, se da tiempos de ir al campo, incluso habla de este tema de las adicciones y dice que las adicciones, por lo general, a los jóvenes que tienen adicciones les llevan al campo, loco, y les hacen caminar descalzos y estar en silencio. Nada sin música, sin nada, sino solo con el ruido normal que tendría. Y dice que ahora nosotros estamos plagados de ruido y es por eso que incluso nos aburrimos y que no deberíamos aburrirnos, que el silencio debería ser lo más en paz que puedes estar. Y para cerrar lo que dice este brother, me gusta full porque el man dice que aprovecha todos sus tiempos de silencio, dice que él no prende la radio, dice que nosotros incluso necesitamos prender la radio para sentirnos acompañados. Y dice que sí. igual sus encuentros con Dios y con el silencio, porque él sabe que Dios está en el silencio, loco, en esta paz. Ajá, Y ajá. dice que está en un semáforo, lo que él aprovecha los semáforos o los tráficos de los carros para estar sentado Mm. y simplemente, y dice que más bien él dice, siempre alguien te va a avisar que ya está en verde, porque te van a pitar. Claro. Y dice que eso es lo que él aprovecha, o sea, todos los silencios que tiene en su día y todos los fines de semana para alejarse un poco al silencio, cosa que mucha gente no hace. Oye, es que el silencio es, de cierta manera, chuta lo contrapuesto a todo lo que pasa hoy. Por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad bastante ruidosa, ¿sí? Sí, incluso Y, aquí y va a salir ruido en este podcast. entonces, y el silencio tiene, o sea, tiene muchas maneras de ser representado, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Musicalmente también de musicalmente silencio. el La silencio, Biblia son esos también habla vacíos. los O interludios, sea, hay Selah, sí, sí, El Selah, que es por silencio. ejemplo, en la pintura, el silencio por lo general es representado por el blanco. Por ejemplo. Y incluso es un poco incómodo, porque digamos, si tú vas a una exposición o vas a un museo o alguna muestra, alguna exposición de algo así, Pero tú tiene vas que a tener ver por lo menos un punto. colores, ves colores, ves formas, ves todo. Pero si ves algo blanco, te incluso puede llegarte a Oye, loco, desesperar. me vino algo, algo,
Ajá, te Algo, puedes llegarte a desesperar y creo que es incluso por el ambiente que nos mueve. Por ejemplo, aquí en la ciudad todo el tiempo visualmente es lleno, todo es de lo ruido que, como un visual. barroco, así como ese miedo al vacío, que todo tiene que haber algo. Y la ausencia de formas o de espacio, de lo que sea, puedes llegar a tener esa incomodidad. Y es bastante interesante cómo este man dice que con el silencio incluso puedes encontrar a Dios. Eso te dice mucho. Porque si te separas de todas las cosas que están a tu alrededor, porque alrededor de ti, de mí, ¿qué nomás tiene? Por ejemplo, a mí me gusta andar con audífonos y con músicas, y si me quitas la música es silencio, si apagas la ciudad, el silencio es como que loco, aguanta, me están quitando todo lo que usualmente yo hago. Y qué curioso que si quito todo lo que tengo a mi alrededor, sea un camino para encontrarme con Y justo Dios. eso te iba a decir que algo lo caso que tú dices que en el arte, bueno, en visual mismo, lo blanco es como, como lo que es, sería el silencio. Entonces yo creo que deberíamos ir como una hoja en blanco a la oración para dejar que Bueno, lo que sí, exacto, es lo un que tú poquito crees. O sea, eso. yo creo que el primer paso para orar debería ser acallar ¿Sabe todas qué? las voces, acallarte, ¿Sabes qué? ir en blanco para que ¿Sabes Dios qué? describa, ¿no? Escucha, ¿cachas que la oración podría ser, no como definición, pero tal vez un camino o una manera de describir eso es como ir hacia ese blanco, es enfrentarte a ese También, blanco, o sea, a ese silencio, ajá. porque al final es eso. Es que el silencio te deja ver qué realmente necesitas, ¿cacha? Entonces, incluso si vas a hacer una plegaria, ¿no? Y algo Ajá, que, ajá. ajá, yo creo que el primer paso debería ser el silencio, y algo que la otra vez pensaba, porque es denso esto de la oración. Y yo generalmente mis tiempos de más meditar, bueno, ahora ya medito porque antes no me gustaba justamente por este silencio, no podía pasar ni 5 minutos y ya era, chuta, no puedo, tengo que moverme, tengo que hacer algo. Tiene que Pero sacar bueno, una algo. de las maneras que creo que el universo, Dios, como lo quieras llamar, me habla, es corriendo. O sea, cuando estoy trotando así. Y Dios me dice cosas y siento que me dice cosas. Y la otra vez pensaba y digo, yo creo que una herramienta después del silencio también que tienen que tener las oraciones es amor. Pero amor sin egocentrismo, o sea, un amor real por las cosas, porque a veces, por ejemplo, y esto me ponía a analizar yo y digo, cuando a mi abuelita le detectaron cáncer terminal, fue full fuerte para todos aquí, fue una noticia que no es que te desayunas así normalmente, ¿no? Claro, No todos los días te dicen tu abuelito se va a morir, chich. Entonces, como, qué rayos, así. claro. Entonces, me acuerdo que y yo le seguía a Dios con todo mi corazón en ese tiempo. Ahora ya no, mentira. Igual Sí. intento, pero yo creo que las primeras cosas que fue sentarme a Dios y decirle, en vez de que sea sana, todo, que no se muera, porque no quiero que se muera. O sea, quiero Ujú. tenerle por poco y a mi abuela por siempre aquí. Pero lo que creo que hubiera tenido más amor o más contenido en la oración es Dios que no sufra. Es pensar en Él antes que en mí, pero la Claro. mayoría de veces que vamos a orar, no hay este silencio, sino hay directo me voy al pedir lo que a mí me da la Claro. gana. Y no te digo que hay que darse mucha Pero, 3 horas en oración, porque conozco gente que 3 horas en oración sale acá y se da de quiños con el que se le cruza el pare, bro. O sea, más bien es esta vuelta de que hay que ser conscientes de que no hay que pedir las cosas solo para uno, sino para el bien de la otra persona. Entonces, la oración ujú, que yo estaba haciendo era más bien egoísta, porque yo estaba pensando cómo me iba a sentir yo si mi abuelita ya no estaba. claro. Entonces, no sé si realmente, no te puedo decir si tenía o no tenía amor ¿Sabes? esta oración, pero realmente lo que Sí, o yo sea, tuve que haber pedido es que no sufra, que no, claro, o que sea sana o lo que sea, pero yo lo que primero quería era que no me quiten a mi abuelita, ¿me cachas? Pero la oración era más por mí que por ella. claro. O sea, tenía amor, que sí tenía amor, porque obviamente tú lo que te quita a tu abuelita es alguien a quien amas. Pero también más que, yo creo que más que no tener amor es como que simplemente tenía amor, pero en una sola dirección.
O sea, tal vez no tenía la Exacto, dirección. La exacto. dirección es como que, sabes que sí, yo ahorita no quisiera que se vaya o que le Pero pase que sea esto, lo que mejor pero para que él. O también, sea, pero que también, o sea, como tú dices, no sufra. En claro. realidad ahí estarías como que las dos partes, como que la de ir y de vuelta. Y ahora con esta vuelta de, no sé si has escuchado esto de la inteligencia artificial y todas estas vueltas, dicen que igual ya en 40 años van a descubrir la vuelta para vivir toda la vida, ¿sí? O sea, que seas inmortal. Y yo me podía pensar, y realmente quisiera ser inmortal. No sé yo si quisiera ser inmortal, bro. O sea, Depende tal de dónde, vez de esta vuelta, claro. O sea, aquí ya no, loco. Si hay cielo, o depende de sea, dónde yo te sí creo desvíes. que existe un cielo. Yo creo, personalmente esto no es que obligue a la gente a creer algo, que tenga mis creencias, pero algo en el que yo creo todavía es en el cielo. Y creería que sería súper chévere, pero obviamente como le pintan los evangélicos. Bueno, no quiero meterme mucho en tema de doctrina ni de este tipo de cosas, pero hay gente que pinta el cielo aburrido, ¿no? O sea, chista, porque Pensé imagínate, en esas revistas que te regalan. imagínate, ojalá que en el cielo esté Jimi Hendrix, así todo, y te la O roquees sea, ahí en el cielo. Sí, pero digo, o sea, no te digo que alabarle a Dios sea aburrido, loco, porque en no, no, verdad para seguirle a nada. Dios es yo creo que de las cosas más bacanas que hay y menos aburridas, loco, porque primero ya es de locos querer escucharle a alguien que no ves, bro. Entonces eso ya creo que Sí, causa claro, adrenalina claro. tenaz, bro. Aparte cuando haces todo como te dicen que tienes que hacer y no pasa como quisieras, también es como buscar este entendimiento de querer entenderle a Dios o al universo qué rayos le está haciendo. Entonces hay un montón de cosas súper chéveres, pero hay gente o ciertas personas que pintan el cielo y chuta, es como, en verdad quiero ir a ese lugar, bro, o no quiero ir a ese lugar. Pero cuando logras esta paz en oración, dices, y no sé si te ha pasado, a mí yo sí he tenido unos buenos tiempos de oración en los que en verdad siento algo más, ¿verdad? Como este nirvana que tal vez dice la gente, como Ujú, este, ujú. no sé, este Modo zen, Olimpo, así podría de sí, decir. sí, que, Ajá. que, que llegas así a tener Glorioso. un lugar glorioso, pero sin moverte. Ahí en ese Sí, sí, lugar, o sí. sea, estás ahí como wow, pucha, ese sentir, loco. Y si es así todo el tiempo el cielo, wow, o sea, wow. Claro. Pero, como te digo, no sé si quisiera vivir toda la vida aquí en la tierra o estar en ese modo zen todo el tiempo, o se puede estar en modo zen todo el tiempo aquí. Y tal vez por eso Pablo decía, manténgase siempre en oración. Obviamente, si el man era un man que trabajaba, un man que estaba todo el tiempo haciendo algo, ¿qué te quiere decir con esto? Porque la gente, o sea, viste, estás como solo ten tu tiempo y toda esta vuelta, pero él dice que constante oración, ¿qué quiere decir? Que constantemente te estás comunicando con el universo. Ese es un buen punto. Es un muy buen punto. Es que también es la visión que estamos teniendo de la oración. Por ejemplo, si tenemos esta visión de que yo solo me siento aquí y digo tal o cual cosa, hago tal, pongo tal canción o tengo este tiempo, solo estoy en silencio. Si ese es mi modelo de oración, y leo Pablo, que dice, mantente todo el tiempo en oración, es como, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, no sé, o sea, hablando de las estructuras, ahorita que tocas el tema, yo sí era de los que necesitaba de ley pegarme unas tres de Marcos Brunet, unas cuatro Sí, de, claro. de, de, de ¿cómo se llama esto? De generación 12, Oye, ahí sí sentía que entraba oye, a lo tiempo. oye, No, pero te digo, o sea, tú eres de sí, esa sí, estructura. cancha. Ahora en Sí, verdad yo sí, creo es que que soy bien honesto y yo ya no creo mucho en que o sea, obviamente la música, estoy de acuerdo que la música ministra y sí, si horas con mierda, música sí, está muy sí. bien, o sea, no digo no, pero yo no sé si la palabra es evolucionado, he mejorado, he empeorado, pero para mí personalmente con Luis Garriz Peor. he mejorado porque yo no necesito nada más que el silencio, o sea, yo creo que la naturaleza ya de por sí hace música. Creo ¿Me cachas? sí, Yo, por creo que ejemplo, son etapas, acá, o sea, acá, acá hay es que pájaros, mi vecino tiene pájaros y yo me levanto con el ruido de los pájaros, literal, bro. Y ahorita el eso, negocio con ese mi el silencio, o sea, es bacán, ¿me cachas? Es full bacán, pero la estructura a mí en un tiempo hizo que se me haga tedioso orar, porque yo tenía ya como
Un ABC. Ajá, así tengo que hacer esto, esto va así, va Paso así, va uno, así, paso va dos y así, paso ajá. Y yo tres. creo que para mí personalmente no es así, porque Dios te quiere en todas las circunstancias. A veces vamos directo a hablar con Dios, a veces primero el silencio, a veces primero va esto, a veces primero va otro. Entonces, lo que yo sí peleo o más bien no estoy muy de acuerdo con la estructura religiosa, es que tienes que hacer como dice el Padre nuestro que estás. Entonces ya no tiene tanta cordura y tanto entendimiento como el que estás teniendo cuando tengo una conversa contigo, por ejemplo, porque estoy Mm, atento a lo que tú me vas a decir mm. y ahorita netamente estamos improvisando un podcast y de eso se trataba desde la vez que comenzamos, a mí me ha habido la idea, loco, hagamos un podcast así como cuando conversamos, porque tenemos conversaciones full profundas y van Ajá, saliendo cosas chéveres y eso es lo bacán. claro. Y yo creo que así mismo debería ser la oración. O sea, eso yo Es creo que que debería ser la salida de la creo oración. que en eso se empieza a convertir la oración en cierto momento. Eh, Cuando se bajan las estructuras. sí, porque, o sea, y dices algo bacán, cuando se baja, es bacán porque en realidad eso hizo Cristo al final, si nos ponemos como a darle otra, la vuelta a esto, Jesús bajó a conversar con cada uno de Con nosotros, hermano. con cada persona. Y claro, cuando se va y dice voy a estar con ustedes y todo, y todo el mundo se pone a orar y toda la cosa, es eso, o sea, es conversar. Y sí, para conversar con algunas personas o como con cualquier persona, conoces a alguien recién, fresco. Pero a veces cuando conoces a alguien recién, no sé si te ha pasado que conoces a alguien recién, pero es tan bacán. Y es como que haces clic así de una Sí, sí, sí me y pasa. te pones a conversar así Ajá, 2 horas y ja, ja, ja. Y creo que llegas incluso a eso, incluso con Cristo mismo. exacto. Y a mí me ha pasado, y eso justo te que quería conversar, que ha pasado que incluso terminas orando cuando no quieres orar y arrancas una oración de una manera y terminas de otra. Sí, Entonces, sí, pidiendo por una cosa y Dios cita te termina sí, ministrando y es a otra. mí me pasa y es chistoso que desde que conozco al Señor a mí termino conversando, termino teniendo una conversa con Dios muy buena mientras lavo los platos o mientras arreglo mi casa. Es que eso es lo Siempre me loco. pasa, o sea, siempre me pasa. Yo estoy así, pa, Eso y es lo loco. después llorando, loco, ahí lavando la olla ahí. Pero creo que eso es de cierta manera bacán, que no hay como algo, un régimen como establecido para orar, sino Exacto. que es una puerta abierta. Es una puerta abierta a esa conversación. Y Justamente a eso queríamos llegar con este podcast, creo yo, que en verdad la oración no tiene que tener una estructura, porque yo me acuerdo en mi tiempo como, la otra vez vi un TikTok de un man que le sigo, que es un bacán, es un man que vive en Rusia, lo conoces, y sí creo que te he mandado de este man, así que dice, es bien mal hablado, pero pucha, es un crack, así, te mal alguien que hace vino y toda esta vaina, ¿cachai? correcto. Y, y en verdad, loco, yo hubo una temporada en la que, pucha, yo le tocaba a alguien y, pucha, se sanaba, así pasaban cosas locasas. Y bueno, si el Dino Pazmiño ve este podcast, no me deja mentir. Pero en verdad, o sea, es como que chuta, te vuelves así el más crack de los cracks y toda la vaina, pero tu vuelta es súper estructurada, ¿cachai? Cuando Dios te hace dar cuenta que las cosas no siempre son así, sino más bien tienes el poder de simplemente hablarle a Dios hoy. Yo antes pensaba que tenía que tener una estructura, o sea, que tenía que pasar esto, que tenía que abrir los campos magnéticos Requisitos, o sea, por ejemplo, yo ponía las de Marcos Brunet. Y no digo que que esté en contra de él ni nada por el estilo, más bien, chuta, es uno de los es una persona que ama a Dios, bro, en verdad, o sea, me saco el sombrero ante este man. Pero yo voy al punto en el que yo tenía que poner para que esto se abra y todo, pero cuando tú entiendes que si tú dices que tienes un Dios poderoso, como les escucho a todos, ¿por qué siempre andan temiendo de todas las cosas? O dicen, no tiene que abrirse los cielos para que, si todo el tiempo Dios está absolutamente en todos los lugares, ¿por qué tienes que abrir algo? ¿Por qué tiene que pasar algo? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer el otro?
Y simplemente Dios obra cuando hay amor en las cosas. Y yo creo que el amor es también es muy igual a fe, porque la fe es confiar en alguien y el amor es confiar en alguien, así sepas que te le estás abriendo completamente a alguien, te le estás dando tu Claro. corazón a alguien. Entonces yo creo que tienen las dos muchas cosas. Entonces yo quería decirle a la gente que nos escucha que ha estado pensando en cómo orar, que ha estado pensando en cómo hacer, que ha estado pensando en cómo llegar a a estar cerca de Dios. Es simple, o sea, es simple. Busca el silencio y habla con Dios y te va a responder. Y tocaba este tema de que pucha le tocaba a la gente, porque yo creo que esas oraciones fueron las más improvisadas de la vida. Me acuerdo que había y no quiero decir con esto que yo tenga nada que ver, pero yo sí he visto milagros, sí vi milagros a través de la oración. Sí, también. Y me di cuenta también que el primer milagro que Dios hace es en uno. Hoy en verdad veo al Lucho de hace algunos años, digo, wow, o sea, en verdad he madurado, he mejorado en ciertas áreas, en otras todavía estoy en ese proceso. Pero creo que las oraciones de estas, digo, cuando me iba, este chico tenía problemas con las drogas, así, y simplemente oré y le dije, brother, en verdad, y en verdad yo sentía como que este amor loco de en verdad quiero verte libre, pana, porque esta vaina de la droga es tenaz. Y Dios hizo un milagro ahí, pero fue full improvisado. Yo tenía hasta miedo porque el man comenzó a gritar y decía, chuta señor, que no me pegue el diablo aquí, que se Que se sale o pase, que pase algo, man. O que este man se me raya a mí o lo que sea, ¿no? Pero fue full improvisado, o sea, full improvisado. Y esas son las cosas, o sea, que yo creo que daña la religión porque la religión te hace una estructura. No sé, es como a veces en clases de algo, loco, que te dicen que tienes que seguir un patrón. Ujú. Entonces tú sigues ese patrón, pero no haces realmente lo que tú quisieras hacer. No sé si has escuchado esta historia para Brindis dejarte, para empezar. ajá, pero es de un niño que le dicen que dibuje una rosa y comienza a hacer una rosa morada, súper diferente a lo que sería una rosa tradicional. Ya. Y viene la profesora y dice, pero eso es una rosa, la rosa tiene que ser roja, roja, y le explica cómo tiene que ser y todo el mundo hace la misma rosa. Ujú. Entonces dice que después de este niño le cambian de colegio y en el colegio le dicen que dibuje una rosa y él le dice a la profesora, pero ¿cómo dibujo? Y dice, como tú la quieras. Y le dañaron tanto la creatividad a este niño que pintó la rosa que la anterior profesora le había dicho. Y eso es lo que generalmente yo Ouch. creo que hace la religión con nosotros. Nos vuelve una estructura así tenaz y Y no simplemente solo. ya dices, tengo que orar así, tengo que orar, tengo que ser, tengo que hacer. Es por eso que muchas personas se atreven a decir qué es un cristiano y qué no es un cristiano. Y eso a mí me saca de mis casillas, ¿cachai? Porque conozco, por ejemplo, muchos evangélicos dirán que hay ciertos católicos que no son ni siquiera salvos, se atreven a decir esto y simplemente, pucha, hay gente que en verdad tiene el corazón a Dios, bro, que no va a una iglesia, no asiste, no pertenece a ninguna de estas religiones. Y hay igual católicos que dirán, estos evangélicos están locos, porque pasa full también. Sí. Y es porque, bueno, es que hay un montón de doctrinas, ¿no? Y los pentecostales sí tienen esto Y pero no, yo pues, o respeto sea, mucho, no, 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 no loco no me de meto eso con ninguna vuelta, pero a mí lo que me molesta es esta estructura porque es yo que, las cosas que he tenido han sido más bien improvisadas por mí, pero Dios ha estado, cacho. es que sabes que al final, o sea, siguen siendo estructuras, o sea, incluso todo lo que, como las cosas que tú has hecho, incluso por tu parte, y las que yo he hecho por mi parte, de cierta manera también son una estructura, pero son mi estructura y es tu estructura. Y como algunas otras religiones o denominaciones, también son estructuras que a ellos les funcionaron, Ahora y te por eso pregunto, sí, ¿son creadas por Dios o son creadas por el hombre estas por el estructuras? hombre, creo yo. Va a ser heavy, pero no, no sé qué tan, No, no está bien, sé, loco, este, tan este, fuerte este que sea podcast la es vaina. así, que arda, que arda. Ah, Lánzala, lánzala. escucha, Sin estructura. este, Estructurando, sin ah, estructura, loco, sin estructura. o sea, son estructuras sí creadas por el hombre, pero Sin no censura, amigo, sé, sin no censura, sé si, sin censura. no sé si tal vez guiadas por Dios o no, eso ya no sé. Ah, te arrugas, mijo, te arrugas. Escriba en su comentario ahí.
Entonces, eso sí no sé, pero al final tienen una serie de estructuras, porque por más que te la cuenten y todo igual, por ejemplo, la primaria, secundaria, colegio, universidad, todo, al final son estructuras que nos ponen Que yo creo que ya no y sirve. funciona. Tal vez para alguien sí, Ah, tal sí, vez para sí. alguien Sí, sí. no. Pero ahora, Es que decir por que eso eso mismo funciona para no puedes todos, hacer uniforme las exacto, cosas, ahora si ¿cachai? eso Porque no, si para todo, todos, pero ahí ya no lo estás sé. haciendo exclusiva la iglesia ¿Cómo? o exclusiva la religión. ¿Cómo? Porque si ya le estructuras algo y no sirve para alguien, eso no dijo Dios. Ah, bueno, Y eso es lo loco de cuando vino Cristo, ¿no? Rompe todas las estructuras, loco. Incluso sí. escuché decir que, y yo creo que también este tema debemos tocar en algún podcast de la deconstrucción. Porque he escuchado hasta decir que la deconstrucción Oye, es un espíritu, y bueno, pero eso bueno ya, en otro parte podcast, dos, ajá, parte parte dos. dos. Pero las estructuras, Jesús viene, rompe las estructuras, incluso dice, se dijo antes, pero yo digo esto, se dijo antes, pero yo digo esto. Incluso sobre la oración mismo, ¿no? O sea, sobre la oración mismo, cómo Jesús cambia cuando habla de este relato del, del pecador este De los y dos manes que de los van, dos pues lo que manes que van a es una orar. bestia, porque el uno le dice, Entonces, el uno sí está prácticamente cumpliendo soy, una estructura porque dice, yo claro, dice, yo hago hago lo esto, otro, yo hago hago lo lo otro, otro, yo yo hago hago lo lo otro, otro. no como este de acá al lado que huele hasta medio Claro. feo. Entonces, y la otra es Es que el el otro man humano cree diciendo, saber quién es, justo esto de lo que hablábamos antes de comenzar el podcast, hablábamos de los frutos, ajá, frutos que, secos. que, dice, por sus frutos los conoceréis, y muchos que se hacen llamar seguidores de Dios, intentan aparentar estos frutos, pero no son unos frutos como reales, ¿me cacho? Ujú, ujú. Entonces, así mismo pasaba con este man que se acercaba a oración y el otro man se le dice simplemente, no soy digno, o sea, pero Dios decía, ese que no se cree digno es del digno, o sea, ese es el que no se cree Es digno cierto. termina. A ver, ahí. Es contraproducente el reino de los cielos porque Ajá, dice, ajá. dar ¿tú quieres tener? Da. Da. Ajá. ¿Quieres vivir? Muere. O sea, es todo lo contrario, Exacto. o Oye, sea, pero, por ejemplo, hablando de este mismo relato de Jesús, es como, ¿qué tipo de conversación están teniendo los dos? Porque ahorita al final la oración es viene una a conversarse, conversación. está con una conversación. Y teniéndoles de estos dos manes, ¿qué tipo de conversación? De qué manera entran a este espacio blanco que estamos, que lo pusimos hace rato? El humano dice, ¿ves? ¿Sabes qué? Traigo esto, mis logros, lo que he hecho y papá, y bueno, ¿qué para mí? Claro. Entonces, El otro el uno confía está simplemente usando, en el uno Dios está usando, sin... parece que el uno está usando la oración como esta manera de sobresalir el mismo y decir, ¿sabes qué? Aquí está todo lo que yo hago, aquí está todo lo que se me ha pedido. Y el otro dice, aquí está todo lo que he hecho y es lo que no se me ha pedido. Y soy un pecador, chuta, no tengo ni, o sea, me da vergüenza levantar a ver. Y aquí está como que el Pero uno a está Dios yo usando. creo que no le gusta esa humillación, pero sabe que está buscando el poder de Dios del uno, el otro en cambio está diciendo yo tengo el poder, Ah, más o menos eso. sí, 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 gracias. Gracias por salvarme. Y bueno, esto estructurado y todo, a ver, no sé si es esto de en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, no pidan en mi nombre. Cuando tú vas a la Biblia, aparte también hay ciertas conversaciones fundamentalistas porque hay contexto de cada versículo y cada cosa, pero si tú vas a la Biblia dice que Dios es amor. Ujú, Ya. Entonces tú deberías ir en el nombre del amor ujú. a orar. Eso sería en el nombre de Jesús, no decir en el nombre de Jesús. Y porque dices en el nombre de Jesús pasa. No sé, incluso he escuchado, hay personas que dicen que tienes que hablar para que la oración funcione. Y no creo ¿Has que, o hecho sea, oraciones sin pensando hablar? full veces, y creo que ha sido también contestado. Pero, Ajá, claro, o sea, son cosas, sí, que yo creo que bueno, ese es el medio del asunto y para ir cerrando, si nos estás escuchando, creo que lo que queremos decir con este podcast es que ores, así, no, sin una estructura, sin nada, sino simplemente intentes sentarte ahí con Dios y saber que Él está, porque mucha gente va a decir que no está, que necesita santidad para orar y más bien yo creo que la santidad, que también es otro tema de podcast, oye, en pero eso, la santidad es como que, eh,
En la oración encuentras esta separación y encuentro con Dios y separación para hacer lo que se te ha sido designado hacer en esta tierra. Entonces yo creo que simplemente si sientes que eres un pecador, si eres de lo peor del mundo o si simplemente te crees bueno, todos creo que necesitamos conectarnos o enchufarnos con este rey del universo o como lo quieras llamar. Yo le llamo Dios, yo le llamo Jesús y simplemente yo creo que Él te va a dar calma en las tempestades, calma en los buenos lugares, porque yo creo que necesitamos también mucha oración cuando estamos todo en paz, porque ahí es cuando realmente se ve nuestro carácter, cuando tenemos cosas buenas y porque si tienes algo y no lo compartes, también algo pasa. Sí, entonces creo que para eso hicimos este podcast y no sé qué tú quieres cerrar, qué tú Sí, quieres sí, decir. sí. Dos cosas. Creo que, ¿cuál crees tú que son los beneficios o qué beneficios has encontrado vos en la oración? Compañía. Yo creo que Ah, es el primero es compañía, el segundo es esperanza ya. y el tercero conocer más de la persona que quiero hablar, pues loco, o sea, si no oro, ¿cómo rayos hablo de este man del que tanto hablo? Pues loco, del flaco de arriba. Claro. Eso creo yo. Sí. ¿Tú? Yo sí, o sea, agregando a esos tres que sí me ha pasado. Y algo que ahorita y lo aterrizamos de eso, es que a veces la oración te lleva al silencio, ¿no? A veces empiezas orando así, con un montón, me acordé de vi un reel, vi un man en Instagram que dice como mucha gente cree que oro y está así en la camita, así, sí, y se acuesta. Pero dice como en realidad oro y el man está así sentado, se para, se acuesta, coge un balón, le patea. Y es Diablo, hijo de... entonces, y es algo, incluso está terapéutico, creo yo. Sí, yo podría decir, sí. Porque, Y la oración es conversar con Dios. Yo sí, sí, sí. personalmente, como Luis Jarrín, yo no creo en estas oraciones de atar y desatar, de Ah, gritar o sí, Atari, de irme contra el diablo. No, no, no. Yo para mí es un lugar tan santo que es conversar con Dios. Ajá, ajá. Y a veces, igual, yo personalmente creo que el verdadero enemigo eres tú y tu egoísmo. Ujú. Es el primer enemigo. Entonces, hay muchos beneficios en esta de la oración y creo que uno de los beneficios es desintoxicarte un poco de Del nuestro ruido. alrededor y de este ruido, el que sea que tengas. Porque incluso puedes capaz tener ruido interno también, así pensamientos, las cosas locas que se te pueden cruzar por la cabeza. Y también incluso la oración puedes usar como este medio para poder callar incluso ese ruido. Y otra cosa que también me quiero acotar en esto es que la oración no es exclusiva. O sea, no es Como exclusiva la para, religión. ajá, para nadie. Incluso creo que muchos yo incluso antes de creer en Dios y todo, sí oraba, sí me pegaba mis oracioncitas. ¿Y quién no se ha pegado sus oracioncitas? Incluso cuando dices ser Ajá. ateo, bueno, no a todos, ¿no? Porque después vaya a salir por ahí el ateo, no, pendejo, y estás ahí hablando cualquier cosa, no, Entonces, no, o sea, digo que yo generalmente cuando igual has dejado de creer por temporadas claro, en Dios, es que también como, pasa, claro. loco, solo dime que eres real, o sea, solo eso quiero Exactamente. saber Que porque, también, ajá, que también cuenta como oración. Entonces creo que esta oración, y lo bacán de la oración, es que, por ejemplo, puedes no creer en Dios y puedes decir, chuta, ve, Señor, o Diosito, lo que sea que estés por ahí, por favor, que pase esto, ya colito, por favor. Y pasa. y por ahí están robando un carro, Ajá. va a salir Y en el bueno, podcast. vamos a hablar. Vamos a hablar para que Entonces, no se roben. entonces creo que eso es algo bien bacán de la oración y es algo que devela este Dios desconocido, como lo hablamos en otros podcasts, que se hace conocer y no es exclusivo. O sea, y no está enojado porque no creas en él. Y no es que no te va a escuchar porque no creas en él. O no creas que no va a ser efectivo tu tiempo de oración porque no crees en él. O tienes que ser parte del club de él para que la oración sea efectiva o para tener esta conversación. Pues creo que eso es lo más bacán de la oración, que no es exclusiva, que no es exclusiva para ciertos grupos o tiene ciertas condiciones, como hablamos. Creo que eso es a modo de resumen la oración. Y me gustó mucho esto de irnos al silencio de Maestre Blanco, que dice mucho. Así que anímense a orar,
Creo que En estos está tiempos bueno. como están las cosas, yo creo que la oración va a funcionar. Más que pedir como plegaria, buscar esta paz y esta tranquilidad, yo creo que también la oración nos cambia internamente, nos hace ver también en qué estamos fallando, que tenemos que crecer. Y eso. Creo que no tenemos nada más que Sí, sí decir. tienen más ideas de oración o Sí, nos pueden igual. contar Ajá, las sí. oraciones que han hecho y... Ajá. O podemos decir así que comenten las oraciones más... Ajá. En los momentos más inusuales. O sea, qué oraciones chistosas has hecho. Pero Sí. lo que sea, nos cuentan si quieren que hablemos de un tema en específico también, si quieren ver invitados, que hablemos de otras temáticas, que O sea si igual quieren venir. espiritualidad, o si quieren venir, nos pueden escribir, si quieren hablar igual de otro tipo de religiones, o gente igual, ateos que no creen y simplemente conversar, porque no nos gusta debatir, ni pelear, ni decir, yo tengo la verdad y Dios Claro. existe. Estamos abiertos a escucharle a toda la gente y no partimos nosotros de la verdad, sino esto es súper personal y lo que nosotros por hoy día creemos. No sé, mañana. No sé, Yo no sé mañana tal vez. si se acaba el mundo. Eso. Entonces, compartan el podcast, sean buena gente. Y nada más, Recuerden. para poder seguir haciendo este contenido. Les mandamos un Sí. abrazo a todos y nos veremos X, en XD. en otra ocasión. Dios los bendiga y oren.